en el que está pensando, o en todo caso que lo llevaría a Milei a un esquema muy parecido, o el camino riesgoso, al de Bukele. Atentos con esta editorial de Pablo Rossi y los distintos caminos de Milei de cara al Pacto de Mayo. ¿Dónde va Milei? ¿Choca Milei? ¿Lo frenan a Milei? ¿Avanza Milei? Son las preguntas que se hace el mercado, que se hacen los argentinos que lo votaron, que se hacen los opositores que quieren que choque. Entonces, nos tratamos de concentrar en los caminos de Milei, las alternativas que funcionan en la cabeza del presidente. Y acá le he presentado dos caminos. Uno parece por la flecha rápido, más despejado. El otro es este, más complejo. Pero hoy, el que dio un indicio sobre el camino fue el propio presidente. Mirá. Es que nosotros tenemos marcado un norte. Entonces nosotros vamos a ir para ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, me aparece un obstáculo y lo voy a pasar y voy a seguir avanzando hacia el objetivo que tenemos. Nosotros, nuestro eje central está en dotar de mayor libertad económica a los argentinos. Tengo un norte. Va, pero con dos caminos. Vamos a tratar de explicar en este cuadro lo más simple posible. Hay un camino virtuoso y hay un camino riesgoso. Esto está sacado de los propios esquemas y dibujos que hace Milei para explicar su teoría, principio de revelación, árboles decisorios. Esto es una interpretación sobre lo que tiene en la cabeza Milei o cómo piensa. Acá está la reforma por DNU. Lo primero que quiso hacer es mandar la reforma por DNU. El reformismo a través del megadecreto. Primero saltaron algunas alertas, se bloqueó con la justicia, pero inmediatamente quedó vigente, ley de alquileres derogada, ¡pum! Mercado inmobiliario, ¡pum! Para arriba. Tema obras sociales, complejo, aumentaron de más. Pero tiene, y hasta el día de hoy, pese a lo de ayer, como lo comentamos, vigencia jurídica. Pero, cuidado, está en juego. Si también lo rechaza en la Cámara de Diputados, perderá esa vigencia jurídica. Entonces, hay un camino virtuoso y un camino peligroso. Si la reforma por DNU, si el DNU no es volteado en la Cámara de Diputados, es un sí. Este es el camino virtuoso, el de este lado. Si voltean el DNU, comienza el camino pedregoso, el camino de cornisa, el camino en donde puede desbarrancar. Pero acá tiene un plan, porque él se basa en este camino. Un camino, el virtuoso, sería con la política, con los diputados, con los senadores, y ya le voy a decir hasta dónde conduciría ese camino virtuoso. Este es sin la política, sin la casta, en términos de Milei. Si se aprueba, si el DNU sobrevive a la Cámara de Diputados, es muy probable que haya indicios positivos de que haya reforma por ley de bases. Esos dos proyectos que les acabo de mostrar. Si el DNU sobrevive, camino virtuoso, se trataría la ley bases. Pero ¿cómo sigue ese camino virtuoso? Si hay aprobación de la ley de bases, va a haber acuerdo de mayo, va a haber pacto de mayo en Córdoba el 25. Este sería el camino con la política, que o porque la política se ordene, o porque el gobierno ceda, o porque encuentre la forma de acordar que se traten esas dos leyes, que finalmente los gobernadores armen un consenso mayoritario para firmar el acuerdo de mayo, el pacto de mayo. Yo les digo, hasta ayer el presidente era escéptico en este aspecto, con el dato de lo que pasó ayer en el Senado. Pero hay algunos en el gobierno que le dicen, no, tranquilo. Pero ¿qué pasa si se dice que no, si se cae el DNU, si tampoco se logra la ley bases? Ese es el peor de los caminos.
sin DNU, sin ley bases, vamos con el conflicto. Hay dos conflictos. Vamos al conflicto de arriba. Vamos, reseteame la placa. Acá vamos. El primer conflicto, ¿cómo lo saldaría Milei? Llegando a esta etapa, bajando la inflación a un dígito. Necesitaría bajar la inflación a un dígito como intercambio de no tener apoyo legislativo, porque eso lo demostraría en los hechos. Y ante el otro conflicto, no tener ley bases, necesitaría salir del cepo. Este segundo conflicto, no tener pacto de mayo, no tener ley bases, no tener DNU, es un camino que para la mayoría de la política hace que el gobierno de Milei choque. ¿Qué piensa Milei? Que si baja la inflación a un dígito, que si logra abrir el cepo, para eso está tratando de buscar alternativas, de conseguir el colchón de los 15.000 millones. Dio una pista hoy, alguna toma de deuda para armar ese colchón, para abrir el cepo y estabilizar monetariamente con la competencia de monedas. Con eso no necesito a la casta. Y se logra para el presidente, o por el camino virtuoso o por el camino riesgoso, sin la política, estabilizar y crecer. Esto es lo único que importa en el fondo. Es decir, Milei tiene esos dos caminos, con la política o sin la política. Pero mostrame a dónde llegaríamos según se diera el resultado de un camino y otro camino. Yo pongo acá arbitrariamente los dos ejemplos. El camino virtuoso nos podría conducir a un esquema Lacalle Pou en Uruguay. El presidente uruguayo presentó, no bien asumió, una mega reforma de tratamiento urgente, más de 400 artículos. La oposición armó un revuelo, se negó a 155, juntó más de 750.000 firmas, obligó al presidente a ir a un plebiscito, a una consulta popular. Ganó por 22.000 votos Lacalle Pou, por la gente, que consiguió que su reforma institucionalmente se vea sólida, porque con consulta popular más aprobación del Congreso tuvo su reforma, más allá de los resultados posteriores. El camino peligroso en el que está pensando, o en todo caso que lo llevaría a Milei a un esquema muy parecido, o el camino riesgoso, al de Bukele. Bukele apenas asumió en El Salvador, salvando todas las diferencias. Tenía muy poca fuerza parlamentaria, pero solo y a medida de que iba avanzando en su lucha contra las maras, contra la inseguridad, contra las asociaciones criminales, fue ganando el favor popular y ganó las elecciones 2 años después mayoritariamente. Entonces cierro la idea política de Milei, o Lacalle Pou o Bukele. Pero cuidado, esto no depende solo de Milei. ¿Qué pasa con la oposición? Para la oposición, para el país, no sería lo mismo un país a lo Lacalle Pou o un país a lo Bukele. Esto significaría detonar definitivamente el sistema político, aniquilar los partidos políticos, tal como los conocemos hoy. Habría una migración hacia un liderazgo muy fuerte que sería el de Javier Milei. Si la política acompaña, podríamos llegar a un camino virtuoso. Hoy habló sobre el Pacto de Mayo, para que no digan es una elucubración periodística. Él dijo, ¿qué pasa con el Pacto de Mayo? ¿Es viable o no es viable? Mirá. No solo es el tema del DNU, digamos, también tiene que ver con el tema de lo referente a la ley de bases. Bien. Tiene que aprobarse eso para que vayan todos los gobernadores y haya mejor onda en el Pacto de Mayo en Córdoba. Y es así como lo habíamos pactado. DNU que no se caiga, ley bases aprobada, ponemos las reformas fiscales y vamos al Pacto de Mayo. Si no, no. Y acá tomo este tuit de Adrián Rabier, es un economista
al azar, porque acá dibuja lo que sería el plan político de Milei. Los 2 primeros años se buscan equilibrios macro, equilibrar el fisco, estabilizar los precios y el dólar. Eso garantiza el éxito electoral en 2025. Este sería el camino Bukele, sin la política. Con el nuevo Congreso, es decir, recién en 2025, se aprueba la ley bases, desregulación y privatizaciones, crecimiento económico garantizado. Ya proyecta reelección 2027. Esto es futuro improbable. En el país, 2 meses son 2 siglos. ¿Me acompañan? Y Pablo Rossi nos ejemplifica estos 2 caminos con el camino de la calle Pou y el camino Bukele, ¿no? Como responsabilizando a Milei del camino que vaya a elegir. Y yo creo que en estos momentos el camino que vaya a elegir Milei es responsabilidad de la política, porque Milei ya dejó sentada su posición. Y si quieren pueden ver más en profundidad este análisis en el programa que hicimos anoche, se lo dejo acá arriba, de decirles a los políticos, bueno, demuestren que yo estoy equivocado, demuestren que no son la casta, demuestren que todas las barbaridades que les dije, todos los insultos, todos los agravios y todo el relato que generé en base a ustedes es mentira. Demuestren que es mentira y que no tengo razón. Y vayamos hacia este acuerdo, vayamos hacia el Pacto de Mayo poniendo estas bases claras de cara hacia una Argentina nueva y de cara hacia la Argentina del liberalismo. O, si no quieren colaborar, si quieren seguir poniendo palos en la rueda, si quieren seguir buscando dejar sin legitimidad y sin gobernabilidad este gobierno, bueno, iremos hacia el conflicto. Yo creo, Pablo Rossi, acá en la editorial tengo una diferencia, coincido con los caminos, coincido con el marco general que le dio, pero yo no creo que, porque acá lo pinta medio como, bueno, Milei va a elegir qué camino va a seguir. No, bueno, el camino también lo va a elegir la política, apoyando o no apoyando las decisiones que vaya tomando el presidente, o apoyando o no apoyando las leyes que presente. El DNU, bueno, fue muy claro el otro día cómo la casta política rechazó el DNU en el Senado. Queda todavía la instancia de diputados, obviamente, pero es un mensaje muy claro que en el Senado le va a ser muy difícil en cuanto por los números que dieron, ¿no? Fue una derrota fuerte, esperable, pero fuerte en cuanto a los números, 41-25, donde uno dice, mira, es difícil avanzar, porque para sacar la ley bases tiene que pasar por el Senado también, porque si bien el DNU tiene que ser rechazada las 2, la ley base tiene que ser aprobada los 2. Parece una obviedad y es una obviedad, pero no es un dato menor, porque el DNU puede no ser rechazado, porque la Cámara de Diputados te dan los números para que no sea rechazado. Pero luego la ley bases, que es el disparador y que es la garante de que se haga el Pacto de Mayo, tiene que pasar atrás del Congreso. Entonces, ¿qué senadores que votaron en contra del DNU van a votar en favor de la ley bases? A mí, en ese sentido, me preocupa y no me dan los números en ese sentido, y creo que vamos a terminar yendo hacia el conflicto. Pero no por decisión del presidente Milei. Si fuera por Milei, se sancionaría la ley bases, se aprobaría el DNU y podría gobernar con tranquilidad. Pero la política quiere seguir poniéndole palos en la rueda, la política quiere seguir atacando a Milei y quiere seguir impidiendo que haga estas reformas. ¿Por qué? Porque les importan sus cajas, sus kioscos, sus curros, sus privilegios, porque no quieren que Milei triunfe y quieren boicotearle y bloquearle todas y cada una de sus medidas de gobierno en cuanto les sea posible, ¿no? Como lo es el caso de la ley, como lo es el caso del DNU, que en 500.000 millones de DNU que tiró el kirchnerismo nunca trataron uno, ahora trata uno Milei y son todos constitucionalistas, son todos republicanos, todos respetan las instituciones, todos quieren que todo se haga a su debido proceso. Bueno, claramente queda demostrado el cinismo y la hipocresía de estos tipos. Y ahí es donde entra la parte Bukele. ¿Por qué? Porque si la política sigue poniéndole palos en la rueda a Milei, si la política sigue demostrando que Milei tiene razón y que son una casta, el año que viene, que ahí es el cierre electoral que dice esto, el año que viene vamos a tener las elecciones legislativas y va a ser el principal caballito de batalla de Milei todos estos bloqueos que le están queriendo hacer el gobierno y que le están queriendo hacer en el Congreso, mejor dicho, las distintas cámaras. Va a ser el principal caballito de batalla de decir, bueno, muchachos, esta elección es fundamental, fíjense que las reformas que hemos querido hacer no nos las están queriendo aprobar porque son una casta y ahora vamos a tener la oportunidad de sacarlos también del Congreso a través de las urnas y metiendo cada vez más diputados y cada vez más senadores liberales en el Congreso.
Entonces le están regalando la épica y le están regalando el relato a Milei para la campaña del año que viene. No se están dando cuenta, es tan cortoplacista hoy por hoy la política, es tan cortoplacista y están tan pensando en la chiquita, en los curros, en los negociados, y están como tan atemorizados con Milei yendo para adelante con todo, también en cierto sentido, todavía creen que lo pueden voltear porque lo siguen subestimando. Lo siguen subestimando a Milei. Entonces los tipos se piensan que lo pueden voltear, que si le ponen los suficientes palos en la rueda pueden hacer caer el gobierno. Siguen en esa subestimación de Milei. Y subestimándolo les ha ido muy mal porque, bueno, fíjense, lo arrancaron subestimando diciendo que no iba a pasar las PASO y ahora es el presidente de la nación. Así que fíjense lo mal que les ha ido subestimándolo a Javier Milei. Entonces, como están tan en la chiquita, tan en el corto plazo, Milei les ganó de entrada. Milei les ganó de entrada porque les propuso una estrategia que los deja descolocados. Porque Milei o gana por las buenas o gana por las malas. Básicamente es lo que dice Pablo Rossi con el modo Lacalle Pou o el modo Bukele. O hay acuerdo y salen las leyes y somos todos felices y todos contentos, o hay conflicto. O la política llama a Milei al conflicto. Y en el conflicto, Milei se mueve muy bien, muchachos. Y no solo se mueve muy bien, sino que el conflicto es lo que le va a permitir y es lo que le va a generar la épica para las elecciones del año que viene. Unas elecciones donde, recordemos, no va a estar la cara de Milei, que fue un tema central en las elecciones en las provincias el año pasado. Si bien es muy distinto una elección a gobernador a una elección a diputados y senadores, que es lo que es el año que viene, se entiende el sentido de, bueno, no está la cara de Milei, no está Milei en persona, en la boleta, que es lo que sucedió después en las presidenciales y ganó en la gran mayoría de las provincias. Hay que ver también y hay que generar una fuerte épica y una gran representatividad, siguen siendo oficialismo más fácil, en las distintas provincias donde Milei no va a ser candidato el año que viene, ¿no? Por la cuestión lógica de que es presidente. Por lo cual, le están regalando a Milei, con este conflicto y con este ponerle palos en la rueda y con esta máquina de impedir, le están regalando a Milei su carta ganadora para el año que viene. Así que, siguiendo en la chiquita, no viéndola entera, mirando el árbol y no mirando el bosque, la política le está garantizando a Milei, por las buenas o por las malas, que les va a seguir ganando. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta y lo compartas con todo el mundo. Tenemos que seguir llegando a cada vez más gente, tenemos que seguir llegando a cada vez más liberales, haciendo cada vez más grande esta comunidad. Los invito a ver, si no lo vieron todavía, el programa que hicimos anoche, que, bueno, hablamos en profundidad también sobre esto. Así que si les interesa este debate, si les interesa este análisis, los invito aquí en este cuadradito, que ustedes hagan clic y vayan al programa de anoche, que estuvo imperdible.